Los alemanes desalojaron a los habitantes de uno de los barrios de Oswiecim, en el cual se fundó el campo. También resultaron desalojados y luego internados en guetos todos los judíos, que suponían aproximadamente el 60% de la población antes de la guerra. La razón principal de abrir este campo de concentración fue el creciente número de polacos arrestados y su correspondiente hacinamiento en las cárceles. Al principio debía tratarse de otro campo más de concentración, de los muchos otros construidos dentro de este sistema de terror, iniciado a principios de los años 30. Auschwitz se ha convertido para el mundo en el símbolo del Holocausto, genocidio y terror. Fue construido por los alemanes a mediados del año 1940 en las afueras de Oswiecim, ciudad polaca que en alemán se pronuncia Auschwitz. También, los alrededores ocupados por los alemanes tenían una función específica. Habían talleres, almacenes, oficinas y hasta cuarteles para las SS. Cuando hablamos de las SS, nos referimos al Escuadrón de Protección. Abreviado SS, fue una organización paramilitar. Sucede que los nazis tuvieron no solamente Auschwitz-Birkenau como un campo de concentración y de exterminio masivo, donde murieron miles de personas en las cámaras de gas. También, por ejemplo, en Alemania hay muchos campos de concentración, ahora ya en ruinas, donde solamente se buscaba que los que estaban aquí apresados trabajasen para los nazis. Esto era netamente un campo de concentración. Mientras que Birkenau o Auschwitz II era dedicado a ser un campo de exterminio porque se buscaba el fin de la vida del ser humano. Los judíos eran tratados o las personas que estaban en este lugar eran tratadas como animales y una condición de vida digna no tenían. Ellos vivían para trabajar. Algo muy perturbador, se puede decir, es que cuando ellos llegaban al campo de concentración, lo primero que veían era un letrero que dice: el trabajo te hará libre. Ellos pensaban que efectivamente iba a ser así, que estarían ahí por un tiempo y luego serían libres, cosa que nunca pasó. Ellos vivieron y se quedaron ahí y poco a poco entendieron que ese era su destino final. Si no era trabajar y morir por el exceso de trabajo, eran las cámaras de gas. El campo de concentración Auschwitz constaba de 3 partes principales. La primera, la más vieja, es Auschwitz I. La cifra de prisioneros iba de 12 a 20.000, construida a mediados de 1940 en los terrenos y edificios de una antigua guarnición polaca, y que fue progresivamente ampliada para cumplir las necesidades del campo. La segunda parte del campo es Auschwitz II Birkenau. Su construcción empezó en otoño de 1941 y en 1944 alcanzó 90.000 prisioneros, el mayor dentro del complejo de los campos de Auschwitz. En Birkenau se alzaron las mayores instalaciones de exterminios masivos de la Europa ocupada. Este contaba con cámaras de gas donde los nazis asesinaron a la mayoría de los judíos deportados al campo. La tercera parte de este campo, también llamado Buna, en verano de 1944 albergó a 11.000 prisioneros. Al principio se trató de uno de los subcampos de Auschwitz que se construyó a 6 kilómetros. A partir de 1942, el campo empezó a cumplir una segunda función. Se convirtió en el centro de exterminio masivo de los judíos europeos.
murieron solo por causa de origen, independientemente de su edad, sexo, profesión, nacionalidad o convicciones políticas. Tras la selección, se asesinaban en las cámaras de gas a la mayoría de las personas ingresadas en el campo, consideradas por los médicos como no aptos para trabajar. Se trataba de personas enfermas, ancianos, mujeres embarazadas y hasta niños. Estas personas no eran incluidas en los registros del campo, es decir, no se les asignaba ningún número ni se registraba. De entre más del millón de personas deportadas a este campo de concentración, se registraron y se internaron aproximadamente 400.000 personas, de las cuales unas 200.000 fueron judías, unas 150.000 polacas, unas 23.000 romaníes gitanos, unos 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, así como 25.000 prisioneros de otras nacionalidades como datos mínimos. Más del 50% de ellos murieron de hambre, por exceso de trabajo, en ejecuciones y también como efectos de las aniquiladoras condiciones de existencia, enfermedades y epidemias, castigos, torturas y criminales experimentos médicos. Desde el primer momento que estábamos planificando el viaje a Cracovia, sin lugar a dudas, Auschwitz era un destino obligatorio para nosotros. Y también estaba un poco la expectativa, lo que podríamos llegar a sentir al momento de estar allí. Pues no sentí nada extraordinario. ¿A qué me refiero con esto? Muchos videos que he visto por YouTube, mucha gente siente que si energía, se siente mal, no quiere continuar el recorrido cuando ya termina la primera parte del mismo. Sin embargo, realmente Auschwitz, luego de tanto sufrimiento, cuando yo llegué ahí, no sentí nada extraordinario. De hecho, me atrevería a decir que sentí paz, sentí tranquilidad, no sentí nada que estuviera fuera de lo normal. Muchas leyendas están en Auschwitz, por ejemplo, que los pájaros no sobrevuelan el campo de concentración y todo el tema, y esto naturalmente es falso, porque al estar ahí ves como toda la naturaleza, de hecho los alrededores del campo, por la naturaleza y la geografía de Polonia, es un lugar muy lindo. Ahora, lo que el ser humano destruyó y lo que el ser humano implantó allí, ya es otra cosa. Ya eso sí es una historia de sufrimiento, ya es una historia de horror, y es una historia que, roguemos en Dios, no se repita en la humanidad. Hitler difundía su creencia en la pureza racial y en la superioridad de la raza germana. Luego de su llegada al poder, el Tercer Reich rápidamente se volvió un estado policial, donde las personas eran sometidas abiertamente al arresto y al encarcelamiento. Convenció a su gabinete de declarar un estado de emergencia y puso fin a las libertades individuales, incluyendo la libertad de prensa, de expresión y de asociación. Una vez lograron ponerle fin a la democracia y convertir a Alemania en una dictadura unipartidista, los nazis orquestaron una campaña de propaganda masiva para ganar la lealtad y la cooperación de los alemanes. Desde joven, desde el colegio, cuando empecé a estudiar sobre la Segunda Guerra Mundial, me llamó mucho la atención este sitio. Y puedo decir que desde temprana edad siempre había sentido como la curiosidad de conocer de primera mano qué fue lo que sucedió y evidentemente no volver a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Sin lugar a dudas, visitar Auschwitz lo hice por San Maximiliano Kolbe, además de tener un interés general como cualquier otra persona por todo el tema de los nazis y el tema del Holocausto. Esencialmente mi motivación fue por el testimonio de San Maximiliano Kolbe, ya que ha sido un santo que descubrí hace muy poco en mi vida
y me gusta mucho la manera en la que él vivió su vida, reflejó su valentía y entregó su vida por otra persona. Maximiliano Kolbe fue un franciscano nacido en 1894 y dedicado al periodismo católico. Fue superior de la Casa de la Inmaculada y cobró gran popularidad. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Polonia, fue deportado 2 veces a Alemania por los nazis. En 1941 fue confinado en el campo de concentración de Auschwitz, tristemente célebre por sus horrores. Fue precisamente allí, en este campo, donde ofreció voluntariamente para cumplir el suplicio impuesto a un padre de familia que había sido condenado a morir de hambre. Cuando un oficial nazi le preguntó por qué lo hacía, Kolbe contestó: «Porque soy un sacerdote católico». Kolbe murió de inanición en su celda, convertida hoy en un lugar de peregrinación, y su ejemplar sacrificio se divulgó por todo el mundo. Fue beatificado por Pablo VI en 1971 y canonizado por Juan Pablo II en 1982. Los nazis tenían la terrible tradición de que cuando una persona huía del campo de concentración, otros 10 tenían que ser condenados y esta condena era por hambre y por sed. Los nazis de manera aleatoria eligieron este grupo de 10 personas y dentro de este grupo había un señor que tenía su familia y San Maximiliano pidió a los guardias nazis intercambiar su vida por la de este padre de familia. Y entonces ahí fue cuando comenzó el martirio de San Maximiliano en una celda en la cárcel del campo de concentración, cuya celda actualmente se puede visitar en Auschwitz. Nosotros cuando estuvimos ahí no lo pudimos hacer debido a la pandemia, porque el espacio para acceder y la misma celda es muy pequeña y no permitía que hubiese una distancia prudencial y que el aire no corriese bien. En fin, el museo tenía cerrada esta área. No pudimos entrar. Lo que más impacta del testimonio de San Maximiliano es que, a pesar que ya tenían varios días sin comer y sin tomar agua, él, junto con sus compañeros, en la celda, estaban alabando a Dios con oraciones e inclusive con cantos. Los custodios nazis que se encargaban de llevar adelante la custodia de estas personas no se podían creer que ya luego de 3 días las personas seguían prácticamente felices en su camino a la muerte. Y es una de las cosas que también destacan de San Maximiliano, cómo él pudo evangelizar a sus compañeros. Se dice inclusive que muchos se arrepintieron de sus pecados y al final a San Maximiliano, luego que todos sus compañeros murieron de hambre y de sed, San Maximiliano encontró la muerte finalmente por ejecución de los mismos nazis, porque después de tantos días él aún seguía con vida. De San Maximiliano Kolbe me llevo sin lugar a dudas su entrega y su amor realmente al prójimo. Él comprendió, ejemplificó y vivió el hecho de ser Cristos en la tierra y sufrir tanto como lo hizo Cristo. Cuando San Maximiliano fue canonizado, parte de esta familia que él rescató en Auschwitz, de que el padre no se muriera, estuvo presente en su canonización. Investigando sobre el lugar, me encontré con una información sobre Rudolf Höss, quien fue el encargado, quien dirigió por 3 años el campo de concentración. Y de hecho era llamado animal por los judíos porque obviamente estaba a cargo de todas las atrocidades que se cometieron durante su estadía como director. Algo que me llamó muchísimo la atención es la historia después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Él fue apresado y condenado a muerte, y lo que más le daba miedo, según cuenta el testimonio de una hermana perteneciente a la congregación de Santa Faustina, es que a él no le daba miedo morir
si no le daba miedo cómo lo tratarían los polacos cuyos familiares murieron en el campo de concentración. Pero se dio cuenta que los polacos no lo trataron como él esperaba, sino que lo trataban bien, que posteriormente acabaría en una confesión y en su conversión. Como buena primera vez, creo que también sería recomendable para todos. Lo mejor siempre es una visita guiada, porque el guía te va diciendo todo lo que significa, todo tiene un porqué, y estos guías, que son todos oficiales del museo, pues bueno, lo explican bastante bien. Sin embargo, como Andrea y yo íbamos con un plan más que todo espiritual, muchas veces, por lo menos en mi caso, cuando vi la zona del paredón donde fusilaban a algunas personas que estaban en la cárcel, quise detenerme ahí para rezar, y entonces cuando lo hice, parte del grupo ya estaba avanzando un poco. Entonces, bueno, es un poco complicado el hecho de no poder tener la libertad de moverte como tú quieras por el campo. También esto está muy limitado ahora por pandemia y de por sí por el museo. Pero si vuelvo a ir, me gustaría hacer una visita libre, o tal vez una visita guiada más personalizada, con un guía que tal vez sea católico, que me ayude a explorar algunas otras cosas, o que entienda cuando nosotros queramos detenernos en el recorrido. Visitar un lugar donde murió tanta gente me ha hecho comprender y entender que el hombre sin Dios está perdido, definitivamente. Sin lugar a dudas es bastante duro. Mucha gente esto lo critica, y esto es lo que comúnmente se conoce como turismo negro. Sin embargo, es importante que estos sitios, desde el punto de vista histórico, se mantengan siempre presentes, porque nos ayudan a hacer un recordatorio constante a medida que los años van pasando, de que estos momentos no se olviden de nuestros cerebros, para evitar que se repitan. Entonces, visitar Auschwitz es una sensación, en nuestro caso, agridulce, un poco agria por todo el sufrimiento que hubo acá de tanta gente inocente, y también dulce en un sentido de la palabra muy católico, de mucha esperanza, porque tenemos testimonios como el de San Maximiliano Kolbe, donde comprobamos que la muerte no queda ahí, sino que hay un camino después de la muerte, que es lo que nos enseña nuestra fe católica. Entonces, a pesar de cualquier ideología que haya estado en ese momento con los nazis, y ellos queriendo acabar con la vida humana, realmente no acababan con la esencia del ser humano, que es el alma. El alma al final es algo que ellos mismos no pudieron controlar, y que ninguna otra persona podrá controlar. Entonces, visitar Auschwitz para mí es un lugar necesario desde el punto de vista de aprendizaje histórico, desde el punto de vista de aprendizaje político, pero también espiritualmente, porque permite conectarnos con gente que existió, con gente que efectivamente estuvo ahí, y con gente que ejemplifica que vivir como Cristo no está tan lejos de la realidad, sino que es posible. A ver, para mí lo más impactante fue justo cuando llegamos, que a la entrada del campo de concentración hay como unos paneles, por así decirlo, donde hay testimonios de familias que pasaron por el campo de concentración. Yo en lo personal soy muy visual, y a medida que iba leyendo estos testimonios, no sé, me iba así como imaginando todo lo que pudieron haber vivido estas familias, porque habían testimonios desde parejas hasta testimonios de niños. Y obviamente cuando entras al campo, al museo, hay una parte donde puedes ver las gafas, los anteojos, donde puedes ver también las prótesis, las cosas personales de las personas. Y hay un lugar donde no te dejan grabar, que se ve el cabello de la gente, o de las mujeres especialmente. Porque cuando estas llegaban al campo de concentración, lo primero que hacían era desvestirlas y rasurarles el cabello. Entonces esto todo lo tienen en el museo como método o como signo para recordar todas las atrocidades que se cometieron. Creo que esto también, es una de las cosas también más impactantes del museo. Obviamente, además de conocer la cámara de gas y todo lo demás. Pero como los alemanes, al momento de finalizar la guerra mundial,
destruyeron básicamente todo, todo está como en ruinas. Creo que lo que queda son estos recuerdos de la gente. Lo más impactante de la visita, pensaba yo que sería la cámara de gas, a la que tuvimos inclusive la oportunidad de entrar. Sin embargo, para mí, no sé por qué, lo más impactante fue cuando la guía, que además que nos acompañó, que nos hizo el tour, era católica, nos explicaba que al lado del edificio que fungía como cárcel había un patio donde se fusilaban a los presos. Curiosamente, este patio compartía con un barracón que estaba todo cubierto por madera para que la gente que vivía ahí no pudiera ver hacia el patio, pero del lado de la cárcel estaban todos los cristales descubiertos para que los presos pudieran ver cuando eran fusiladas otras personas. Luego del recorrido dentro de la cárcel, de la cual no pudimos visitar subterráneo la de San Maximiliano Kolbe, sino solamente las que estaban arriba, al salir, que entramos a este patio, en la oportunidad en la que fuimos, realmente no sé si siempre, pudimos ver las ofrendas florales de las familias que siguen teniendo, que recuerdan a sus familiares que murieron fusilados ahí. Entonces, el visitar este sitio, a pesar que es una reconstrucción de cómo era la zona del Paredón, para mí fue muy impactante y de hecho le dije a Andrea que tenemos que parar ahí, acercarnos un poco para hacer una oración. En Auschwitz dejaría sin duda el egoísmo del ser humano y sus ganas de ser Dios cuando no puede ser Dios. De este lugar me llevo mucho conocimiento y aprendizaje, más que todo personal, y de cosas que indudablemente no se deben volver a cometer. Errores que deben quedar en el pasado y que deben ser conocidos para que no se vuelvan a ocurrir. De Auschwitz me llevo varias cosas. La primera de ellas, y que sin lugar a dudas jamás se me va a olvidar, es que es el mayor cementerio, o sea que todo Auschwitz en sí es un cementerio, porque los mismos nazis regaban la ceniza luego que incineraban a las personas luego de pasar por la cámara de gas. Pero sobre todo me llevo el que ninguna ideología y que ningún ser humano va a poder nunca destruir el alma, que al final ya es una creación de Dios que el ser humano en su egoísmo y en su creerse Dios jamás podrá destruir. Entonces me llevo esa gran luz de esperanza que despertaron personas en ese campo de concentración como San Maximiliano Kolbe y otras tantas que fueron judíos y otros tantos sobrevivientes que han dado a conocer esta historia tan terrible en la humanidad y que sin duda alguna nos marcaron. Me llevo la valentía de estas personas, me llevo el amor de estas personas y cómo estas personas, aún sin ser católicos, la gran mayoría, luego de sobrevivir al campo de concentración, han enseñado a sus familiares valores inclusive tan importantes como el perdón. Aunque no fueran personas católicas, creo que esto es algo que hay que resaltar muchísimo, porque si seguimos repitiendo el error de otras personas, pues creo que no llegaríamos a nada. Entonces siento que destacar que estas personas han trabajado y han perdonado, me parece que es algo que me llevaría.